Hoy en día, por ejemplo, los periódicos ya no se van a comprar al kiosco, ahora se leen en Internet. Hay prensa de todo tipo, Internet es un nuevo mundo, entre otras cosas los periodistas nos vamos a tener que reconvertir a ese nuevo mundo. Un periódico de Internet que justamente estos días cumple 3 años, es masbrunete.es, un periódico de información local, de proximidad. Su directora es Raquel Cubero. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menudas historias te está contando Diego. Menudas historias, sí. Me siento como una hormiguita entre dos titanes como vosotros, o sea que un placer estar aquí esta noche. Raquel, voy a decir una cosa. A mí, empecé trabajando en periodismo local, en Oviedo, en el periódico La Nueva España. Sí. Y no me cansaré de decir que es más difícil el periodismo local que el periodismo de guerra. El periodismo local es que ahí yo vivía sobresalto todos los días, porque cada vez que te mandaban o hacías un reportaje de los baches que había en una calle de no sé qué, luego a la media hora te encontrabas al concejal de turno en la cafetería que te insultaba, que no sé qué, y yo haciendo periodismo local en Asturias lo pasaba mal. ¿Realmente tiene tantas dificultades el periodismo local? También tendrá sus sabores, supongo. Tiene de todo, tiene de todo, como decía que Seguro como que en los botica tiene. tiene de todo, pero sobre todo el periodismo local, en este caso Masbrunete, nace con el germen de servicio público. Surge como un reconocimiento de saber que Brunete es un municipio que tiene un rico patrimonio histórico, cultural, gastronómico, turístico, y entonces a partir de reconocer ese rico patrimonio, la necesidad de dar difusión para que lo conozcan todos y por otro lado para que quede recogido de alguna forma pues toda la historia, todos los comentarios en un sitio concreto para que todos los lectores puedan acceder a esa información. Bueno, en primer lugar, felicidades, feliz Muchas cumpleaños. gracias. Cumplís 3 años ahora, 3 me años. imagino que no es fácil. Supongo que masbrunete.es se siente un vecino más de Brunete, ¿no? Exactamente, así lo has dicho tú, Javier, que nos dedicaste unas palabras muy cariñosas y muchísimas gracias por ello. Y la verdad es que nos sentimos como un vecino más, porque desde, bueno, es un pueblo bastante pequeño, no llega a 11.000 habitantes, por ahí más o menos anda, y entonces, bueno, desde un primer momento siempre se ha reconocido la labor de este diario, que viene a ocupar un nicho que estaba libre, porque no había ningún diario digital que ocupara este área de información local, y entonces los vecinos lo han abrazado con mucho cariño. Yo, bueno, anecdóticamente tengo que comentar que en las primeras fiestas de Brunete lleva el periódico con vida muy poquitos meses y bueno, pues allí yo hago de todas las funciones, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a la Plaza de Toros un día a disfrutar, en ese momento no estaba trabajando. Y recuerdo que un vecino me dijo: señorita, ¿usted nos ha traído la cámara para hacer el reportaje sobre los toros? Entonces eso, enseguida la gente te asocia, todo el mundo se ha volcado con el periódico y la verdad es que estoy muy, muy contenta y muy agradecida de todas las muestras de cariño que hemos recibido. Pero a ver, Raquel, siendo la directora de un periódico local como Masbrunete, ¿cómo que un día que no estaba trabajando? Debe estar trabajando siempre. El mero hecho de pisar las calles de tu pueblo, de tu ciudad, es estar trabajando, me imagino. Todos los días trabajamos, todos los días, efectivamente. Damos cuenta puntual de toda la información, porque además Masbrunete no es solamente un diario, o sea, yo lo defino como un poco híbrido entre diario y revista. No solamente informa de los temas de actualidad que pueden interesar a los vecinos, sino que además ocupa otras secciones, como por ejemplo gastronomía, salud y belleza, y tiene un especial mimo al Rincón de las Letras. Yo soy una apasionada del español, de la lengua española, de la literatura, y entonces mimamos muy especialmente al Rincón de las Letras, una sección en la que diversos colaboradores aportan sus artículos de opinión, siempre con una vertiente bastante cultural y muy relacionada con la historia, las raíces de Brunete, que no dejan de sorprender, porque como siempre venimos a decir, la cultura no es patrimonio de unos pocos, sino de todo el pueblo. Entonces, aunque hay unos archivos, una serie de artículos que están conservados en algunos documentos, es muy importante dar difusión para que todos los vecinos conozcan que existen esos documentos. Y entonces, bueno, pues el dar difusión de esa otra historia, como decimos, la intrahistoria,
que no todo el mundo conoce, es muy interesante. Raquel acaba de poner el acento en un elemento fundamental, nuestro idioma, el tratamiento de nuestro idioma. Ha cambiado con los años en la utilización del periodismo el idioma español, estamos perdiendo nuestra capacidad de escribir y escribir bien, y acaba de cumplir 3 años. Raquel, en la prensa local también hay presiones políticas, como nos contaba Diego, en la gran televisión española. También hay presiones políticas. Lo que pasa que, como yo digo muchas veces, en hueso han pinchado. Entonces yo siempre combato a los liberticidas de, pues eso, de la opinión, de la libertad de expresión. Como un medio local parece mentira, pero es verdad que, sobre todo al principio, cuando surge un medio local, los grupos políticos más cercanos siempre intentan un poco averiguar, ¿no?, de qué pie cojeas y demás, y siempre hay presiones. Pero nosotros nos hemos mantenido muy firmes, nosotros tenemos una línea editorial que no damos ningún tipo de información política, lo tenemos claro desde el principio. Lo que hacemos es dar difusión de la gestión que se realiza en el ayuntamiento, por un lado, pero nunca hemos dado información de grupos políticos, porque pensamos que la gente está un poco cansada de estar siempre escuchando lo mismo, y entonces queremos dar una visión distinta, que es simplemente comunicar de la forma más objetiva que consideramos posible lo que es la realidad del municipio, y a partir de ahí dar otra serie de información en secciones, pues como comentaba antes, de más de entretenimiento, de cultura, secciones que interesan realmente al pueblo, porque es un nicho de información que estaba desierto. Y cuando haces un poco balance en esos 3 años de cómo ha evolucionado el diario, vemos que las noticias que más interacción han tenido, que más visitas han tenido, son noticias amables. Pues dar una cobertura a unas fiestas patronales, a unos encuentros. Y sobre todo, por ejemplo, yo ahora estoy muy agradecida en todas estas felicitaciones que me han hecho llegar, o que nos han hecho llegar, y que hemos podido dar difusión en el diario, y casi todas tienen un denominador común, que nos agradecen esa cara amable de dar noticias desde un plano muy humano. De hecho, por ejemplo, hay anécdotas muy curiosas que yo me siento muy orgullosa y muy satisfecha. Por ejemplo, en 2017 dimos una cobertura diaria de un hecho concreto y puntual, que fue un grupo de jóvenes de allí de Brunete. Hizo el Camino de Santiago entre Brunete, bueno, y lógicamente Santiago de Compostela. Era un entrenador de fútbol sala, Borja Uceda se llama, y que desde aquí le mando todo mi cariño, con 5 jóvenes de allí del municipio. Entonces fueron haciendo toda la ruta. Nosotros cada mañana amanecíamos con ellos, con la foto donde se habían levantado, íbamos evolucionando con su recorrido, y hubo gente que nos llamó, se interesó. Todo ello era por una causa benéfica, era un camino solidario contra el cáncer infantil, y el mismo Borja Uceda, que fue la persona que lideró este proyecto, nos transmitió hace unos días una felicitación diciendo, es que me llegó al alma, le tengo que decir así, que muchas gracias por haber hecho que estos chicos sintieran que lo que estaba haciendo era realmente importante. Diego, fíjate, que una noticia amable sea lo más leído y lo más agradecido por los lectores. Esto, como director de informativos de televisión española, en los telediarios de eso nada, ¿no? Good news is no news. No, yo ahí la verdad es que no estoy de acuerdo con esa definición del good no news, pero yo creo que estoy de acuerdo que lo amable también interesa. Ahora a mí, estas últimas semanas, yo me indigné mucho viendo las televisiones cómo le estaban cebando en el suceso del niño que se cayó al pozo y que me apareció 15 días. El pequeño Julen, sí, se ha hablado mucho acerca de que sí se ha hecho noticia, espectáculo de ese tema. Intentando conseguir audiencia con el morbo de esa desgracia, que a mí me conmovía mucho, y yo creo que es muy importante que también de vez en cuando, o con más frecuencia, se den buenas noticias. Me parece excelente esa idea de seguir a los jóvenes en el Camino de Santiago y otras cosas de ese tipo, sí.
El director de informativos de Televisión Española puede recibir llamadas de ministros, pero un espectador no tiene acceso a él. En cambio, la directora de un diario local sale a la calle y cualquier vecino le puede decir, pero tú qué has publicado. ¿Estás más sometida al escrutinio público de tus propios vecinos, debido justamente a esa proximidad? Estoy sometida, pero estoy encantada. No sé si es porque soy masoca, pero la verdad es que estoy encantada. A mí, porque es que, o sea, Más Brunete nació con esa vocación, es decir, nosotros somos un altavoz de los vecinos y lo que queremos es recoger cualquier información que les pueda ser útil a ellos y cualquier información que les pueda ser de interés. Entonces, si a mí me llaman y me dicen, da información sobre esto, tenemos una convocatoria, vamos a hacer un acto benéfico, o sea, yo todo lo que pueda hacer, y Más Brunete todo lo que pueda hacer por dar difusión a esa noticia puntual, a esa convocatoria, para ayudar en todo lo que sea necesario, ahí estaremos siempre. Desde un periódico en Internet que lleva 3 años, acaba de concluir 3 años, desde 50 años de visión del periodismo, ¿hacia dónde va el periodismo ahora? En los kioscos ya no podemos comprar periódicos en papel. Está claro que Internet es el futuro, bueno, ya el presente, pero no hemos conseguido monetarizar el negocio de la prensa en Internet. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que eso es urgente. Las empresas tendrán que hacerlo. Algunas ya han empezado. Algunos periódicos en España tienen sus muros de pago. Hoy, por ejemplo, un periódico de Asturias en el que yo empecé a trabajar, me llamaron que publicaba una página, una entrevista conmigo, y pedí que me la mandasen. Y dice, no la podemos mandar porque está en la parte en la que está de pago y no podemos entrar en ella. O sea, yo creo que a eso se irá irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto se va a tardar? Porque claro, es que lo que no puede ser es que los medios estén subvencionados por la publicidad, que también está en descenso, y no solamente la prensa escrita o impresa, también la televisión. La televisión está también con algunos problemas de la naturaleza. Bueno, aparte en España tenemos un duopolio televisivo que, bueno, el tema del reparto publicitario es bastante complicado. Sí. Pero, por ejemplo, sí, publicidad, manera de sobrevivir de un periódico pequeño como el vuestro. ¿Complicado? Complicado, bastante complicado. Es una aventura bastante romántica, porque es verdad que la publicidad es el único medio de subsistencia en este caso. Y bueno, pues yo tengo, por ejemplo, en este caso la fortuna de contar con gente, con comercios, con empresas ahí en Brunete que han confiado en este proyecto desde el comienzo, y entonces gracias a ellos podemos subsistir, pero es bastante complejo. Y respecto a lo que tú comentabas de hacia dónde va este tipo de periodismo o el periodismo en general, yo creo que es un mundo que ahora mismo está un poco caótico, entonces desde aquí es muy interesante apelar a la responsabilidad, porque se confunden a veces los roles. Hoy en día está bastante confuso lo que es el papel del periodismo, la comunicación, lo que es la información. Cualquier persona tiene acceso a las redes sociales y yo creo que es muy importante diferenciar lo que es un mensaje, lo que es información de verdad, o sea, es que los que hemos estudiado periodismo, seamos un poco más de la vieja escuela, de la mediana escuela, de la nueva escuela, tenemos que tener en consideración que el periodismo siempre, o sea, lo que tratamos de dar es una información veraz. Y hoy en día eso está muy contrapuesto a cualquier tipo de mensajes que circulan por las redes. Entonces, digamos que es un mundo bastante caótico, pero debemos ser responsables, pero todos, tanto los lectores, los consumidores, como los propios profesionales de la información. ¿Y dónde queda la veracidad con la irrupción de las redes sociales? Esa que tiene que esforzarse el periodista en buscar, en no confiar en las redes sociales bajo ningún concepto, porque las redes sociales son una anarquía y son una forma de distorsionar la verdad, muchas veces a través de distorsionar previamente la mentalidad o el esfuerzo de los periodistas. Yo lo de la financiación lo veo muy complicado, por eso hay que ir a fórmulas de pago de alguna manera. El otro día me decía un experto hablando un poco de esto, me dijo una cosa, ¿te has dado cuenta que ya los periódicos cada vez publican menos esquelas? Tradicionalmente en España, en cada ciudad de España, en cada capital, había un periódico que publicaba la mayor parte de las esquelas, que tenía no el monopolio, pero que publicaba muchas esquelas. Siempre se hablaba, uno en tal sitio, la gente se muere en tal periódico. Y a lo mejor había 3 o 4 periódicos, pero uno tenía las esquelas. Bueno, pues, y publicaba 3 o 4 páginas de esquelas, y ahora publica 3 o 4 esquelas, y que era un ingreso muy fuerte. Pero claro, es que ahora hay una cosa muy importante. El primer medio de información
no es la televisión, no es la radio, es esto, Es el teléfono móvil, efectivamente. el teléfono móvil. Han cambiado los usos y Los costumbres usos y de la gente a costumbres. la hora de consumir información. Aquí pasa alguna cosa entre nosotros aquí ahora y dentro de media hora toda la comarca esta se ha enterado, porque todo el mundo se va multiplicando las llamadas. Lo que pasa es que es una cuestión de difícil solución, porque nos Muy ha pasado difícil. muchas veces que, por desgracia, a lo mejor yo soy la primera que peco de ello, pero bueno, pecas de ello, pero con cuidado de ver qué es lo que estás consumiendo. Pero mucha gente, ya nos ha pasado en ocasiones, por desgracia, un atentado. Buscas en Twitter alguna palabra clave de un atentado y parece que ha habido algún problema y luego resulta que se ha desmentido que eso no ha sido así. Sin embargo, ya el efecto de difusión brutal se ha esparcido por todas partes. Entonces, es muy complicado saber diferenciar, pero sobre todo que la gente sea consciente de que no todos los mensajes que circulan en las redes son veraces. Eso es una cuestión que es difícil hacer entender a las personas ese tema. Es el fenómeno de las fake news, que yo, frase que odio, porque fake news significa mentiras. Mentiras, simplemente. Mentiras, pero yo creo que mentiras, justamente, no le sobra, lo de news le sobra, pero estamos viendo cómo intoxican y cómo, lo peor todavía, cómo están utilizando algunos gobiernos o algunos intereses internacionales, cómo están intoxicando a la opinión pública en función de sus intereses. Hay quien piensa, por ejemplo, que ahora mismo en España pues que hay una intoxicación a través de las redes y de fake news que llegan pues hacia Cataluña, la independencia de Cataluña, como han llegado al Reino Unido con el Brexit, de intereses del señor Putin, porque parece que muchas vienen de Rusia, o de los chinos, o de quien sea, que tienen interés en que la Unión Europea pues no prospere, por ejemplo, que se quede ahí y que no vaya más, o más bien que vaya menos, ¿no? Y al margen de las redes sociales, ante la mala praxis del periodismo, por ejemplo, ¿el periodista se debe autorregular, los medios se han de autorregular, o eres partidario de consejos como los audiovisuales para controlar lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, las televisiones? Yo creo que es conveniente que los consejos audiovisuales vigilen o controlen cierto tipo de actuaciones. Pero no basta con los tribunales ordinarios de justicia. Sí, debería bastar, eso evidentemente. Pero bueno, yo creo que en un medio como la televisión o como la propia radio, bueno, yo creo que los acepto. Lo que no pueden ser es organizaciones que estén coartando la libertad de los medios o la libertad de los profesionales. Y claro, en último extremo, los tribunales de justicia y las leyes, claramente. Raquel, supongo que un periódico como el tuyo cada vez más se verá obligado a ir incorporando cada vez más imagen, puede que vídeos, o sea, el periódico ya no es el periódico, la radio ya no es la radio, la televisión ya no es la televisión. Ahora, como decía bien Diego, con un dispositivo de este tipo consumimos todo en un batiburrillo, ¿no? El producto es nuevo, ¿no? Así es, así es. Nosotros hemos comprobado que, por ejemplo, el tema de los vídeos es una de las cosas que más funcionan en redes. Antes dábamos mucho tiempo a tratar bien una imagen, a que fuera potente, bonita, impactante, y hoy en día pues a lo mejor una imagen de un espectáculo o de un evento concreto, con que simplemente pongas un vídeo que refleje lo que es el acto en sí durante 1 minuto o 2, tiene muchísima más visualización que una imagen más tratada. Entonces, ahí el debate iría un poco más porque la inmediatez a lo mejor prima sobre la calidad de la información o del contenido, y eso es otra cosa que a lo mejor sería interesante tener en consideración. La inmediatez es que ahora mismo se ha convertido ya más que inmediatez en la instantaneidad. Sí, señor. Cada vez se va más a que las cosas pasen en directo, vamos. Sí. Veremos hacia dónde va el mundo del periodismo. Másbrunete.es cumple 3 años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Muchas Javier. gracias por habernos acompañado. Muchas Que cumpla gracias. usted muchos más con su periódico. Muchas gracias. Raquel Cubero, directora de este periódico de información local de Brunete.